Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenidos a Camino a la Victoria. Soy Humberto González y es un verdadero honor poder compartir este momento contigo. Estamos próximos al festejo de la Pascua y tal vez te preguntes, ¿qué es realmente el Viernes Santo? ¿Por qué recordamos la muerte de Jesús? En el episodio de hoy, el Dr. Robert Jeffress nos enseñará por qué la muerte de Cristo es el mejor regalo que la humanidad puede recibir y por qué es tan bueno el Viernes Santo. ¡Comencemos! Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. ¿Por qué es tan bueno el Viernes Santo? Comenzando en el versículo 21 de Romanos 3, empieza con las palabras pero ahora Cristo ha venido. Y durante los siguientes 11 versículos muestra cómo la muerte de Cristo provee la necesidad que todos tenemos del perdón de Dios. ¿Cuál es este mensaje? Te lo voy a dar de antemano para que puedas escribirlo en tu bosquejo. Así que encuentra un lugar para escribir esto, porque es el tema de lo que vamos a hablar en los próximos momentos. La salvación, dice Pablo, no es una recompensa, es un don para aquellos que confían en la muerte de Cristo para el perdón de sus pecados. Déjame decirlo de nuevo, la salvación no es una recompensa, es un don para aquellos que confían en la muerte de Cristo para el perdón de sus pecados. Observa cómo Pablo desarrolla ese pensamiento, comenzando en el versículo 21. En primer lugar, habla sobre la realidad del regalo de salvación de Dios y hace 3 declaraciones simples. Él dice, en primer lugar, que la salvación de Dios se ofrece como un don. Mira el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa palabra justicia literalmente significa una posición correcta. Un sinónimo sería salvación. En segundo lugar, nota que Pablo dice en los versículos 24 al 26 que la salvación de Dios se basa en la obra de Cristo, se ofrece como un regalo, se basa en la obra de Cristo. Recuerda, Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por gracia mediante la fe, no de nosotros, es un don de Dios, no por obras. Él quiere decir, no por nuestras obras, pero alguien tuvo que obrar para proveer nuestro perdón. Simplemente no somos nosotros. Alguien tiene que obrar para nuestro perdón. Dios es demasiado santo para simplemente mirar hacia otro lado cuando se trata de nuestro pecado, para poder ver más allá de nuestra falta. Como Fred dijo tan maravillosamente, tiene que haber un sacrificio por el pecado. Y eso es lo que Cristo vino a ofrecer. Nota que en estos 3 versículos, Pablo usa 3 palabras para describir cuál es la obra que Cristo realizó en ese Viernes Santo. En primer lugar, redención. Mira el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay varias palabras en griego traducidas como redención en la Biblia, pero la más popular era la palabra exagorazo, ex fuera de agorazo o la ágora, el mercado. En los días de Pablo, si ibas a comprar un esclavo, irías a la ágora, el mercado, y pagarías el precio necesario. El esclavo sería colocado en un
pedestal de madera y con grilletes, y la gente pujaría por el esclavo, y quien tuviera la oferta más alta se llevaría a ese esclavo. Y si comprabas un esclavo, eras libre de hacer con ese esclavo lo que quisieras hacer: abusarlos, sobrecargarlos de trabajo, ejecutarlos, torturarlos. Eran tuyos. Pero cuando pagabas el precio, redimías al esclavo, lo sacabas del mercado. Qué hermosa imagen de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo, a través de su sangre, nos ha redimido de la esclavitud espiritual. Estábamos en las garras de Satanás y el pecado, destinados a una eternidad en el infierno. Pero por ninguna otra razón que su gran amor que tenía por nosotros, Dios envió a su Hijo Jesús para pagar el precio y redimirnos del mercado de esclavos del pecado. Y nos ofrece libertad espiritual, no para hacer lo que queremos hacer, sino para hacer lo que Él quiere que hagamos. No es que pasemos de tener un mal amo a no tener ningún amo. Pasamos de tener a Satanás a tener a Dios como nuestro amo. Y por eso en 1 Corintios 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ha sido redimido, ha sido comprado con la sangre de Jesús. Él nos ha redimido. La segunda palabra que se usa es propiciación. La gente tropieza con esa palabra en el versículo 25. Hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa esa palabra? La palabra significa satisfacción. Jesucristo, con su muerte, satisfació los requisitos de un Dios santo. A algunas personas les ofende eso. ¿Es Dios alguna deidad sedienta de sangre que exige sangre humana para estar satisfecho? Eso suena como una religión pagana. Bueno, había religiones paganas que enseñaban que el hombre tiene que hacer varias cosas para apaciguar a un Dios enojado. Ofrecer interminables encantamientos, pasar por rituales religiosos, hacer sacrificios, como lanzar a tus hijos a los cocodrilos para que sean devorados vivos. Estaban tratando de apaciguar a su Dios enojado. Pero aquí está lo que hace al cristianismo diferente de cualquier otra religión. Todas las demás religiones dicen que el hombre tiene que satisfacer los requisitos de Dios, pero el cristianismo dice que somos incapaces de satisfacer a Dios. Él tenía que ser el que satisfaciera sus requisitos. Y eso es lo que hizo cuando envió a su propio Hijo para hacer el sacrificio por nuestros pecados. La mayor ilustración de esa verdad en el Antiguo Testamento es el día de la expiación, Yom Kippur, el día de la expiación, el día más alto y sagrado en el calendario judío. ¿Recuerdas lo que sucedió en Yom Kippur en el lugar santísimo? Eso fue en el tabernáculo y más tarde en el templo. Nadie tenía permitido entrar porque ahí es donde habitaba Dios, el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo había un arca, el arca de la alianza. Y en la parte superior de esa arca había una tapa dorada, se llamaba el propiciatorio. Y en cada extremo de ese propiciatorio había 2 querubines, una réplica de 2 ángeles que guardaban la santidad de Dios. Y se pensaba que Dios habitaba entre esos querubines. Y la imagen espiritual que se representaba era que Dios está mirando hacia abajo sobre su ley. En el arca de la alianza estaban los 10 mandamientos. Dios mira hacia abajo y ve su ley que ha sido quebrantada por el hombre. La violación de una ley que exige el juicio de Dios. Pero recuerda, una vez al año, el sumo sacerdote, después de hacer una ofrenda por su propio pecado, entraba en ese lugar santísimo, llevando la sangre de un animal inocente y la derramaba sobre el propiciatorio, para que cuando Dios mirara hacia abajo, ya no viera la ley que había sido quebrantada y merecía juicio. Dios miró hacia abajo y vio la sangre cubriendo la ley que había sido quebrantada. Dios les estaba enseñando a ellos y nos está enseñando a nosotros hoy esa importante lección. Dios tiene que hacer la propiciación, la satisfacción por nuestro pecado. Ahora, aquí está la clave. ¿De dónde venía ese cordero que los judíos sacrificaban? ¿Lo hicieron? ¿Lo fabricaron? No. Levítico 17:11. Dios dice: yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y por eso el escritor de Hebreos describe lo que hizo Jesús, como Él es nuestro sumo sacerdote que ofreció un mejor sacrificio en el verdadero templo. En Hebreos 9, 11, 12, Él escribe: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Antiguo Testamento. El sumo sacerdote venía año tras año tras año para hacer una expiación. Pero Jesús, el sumo sacerdote perfecto, entró una vez y para siempre con su sangre y hizo un sacrificio de una vez por todas por nuestros pecados. Eso es lo que hizo Cristo. Él nos ofrece la propiciación por nuestros pecados. Él nos ofrece redención de nuestros pecados. Y la tercera palabra es justificación. En el versículo 26 dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Esta palabra justificación se encuentra más de 200 veces en el Nuevo Testamento griego. La justificación es un término legal. Es ese acto legal de Dios por el cual declara a una persona pecadora como justa. Ahora, probablemente hayas escuchado esta pequeña definición de justificación. Algunas personas han dicho que significa simplemente, Dios ahora me ve cuando me convierto en cristiano, como si nunca hubiera pecado. No me gusta esa definición porque da la idea, la impresión de que Dios está fingiendo que somos inocentes cuando no lo somos. Eso no es lo que significa justificación. La justificación es el acto de Dios por el cual, debido a la sangre de Cristo, Dios nos declara no culpables porque ya no somos culpables a los ojos de Dios. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo dice que la salvación se ofrece como un don. Él dice, en segundo lugar, que se basa en la obra de Cristo. Y en tercer lugar, y lo más importante, se recibe a través de la fe. ¿Cómo recibo ese perdón en mi vida? Es a través de la fe. Mira el versículo 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A lo largo de este capítulo, ves esa palabra fe una y otra vez. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Versículo 26, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 28, el hombre es justificado por fe. La fe es integral para nuestra salvación. Pero escúchame, si no entiendes lo que estoy a punto de decir en los próximos 5 minutos, ahora déjame decirte algo. 2 cosas en realidad sobre la fe salvadora, el tipo de fe que salva. En primer lugar, la fe salvadora exige verdad, exige verdad. No somos salvados solo por algún tipo de fe de que todo va a salir bien de alguna manera, algún tipo de sentimiento indefinido de fe. Fe, verdadera fe, la fe salvadora siempre exige un objeto. Es la fe en algo, no solo fe, sino fe en algo. Y tiene que ser en el algo correcto. De nuevo puedo darme cuenta. Dije, bueno, necesito algo que genere ese programa de televisión. Y sinceramente, creo que mi lavadora puede hacer eso. Así que voy a tomar este cable y conectarlo a la lavadora. No importa cuánto, crea eso o cuán sincero sea. Esa lavadora no puede producir The Beverly Hillbillies. Simplemente no puede hacerlo. Y es lo mismo con las personas que sinceramente siguen otras religiones. Pueden creer sinceramente que el judaísmo, el islam, el mormonismo o 1000 otros ismos son una manera legítima de ser salvados, pero son sinceros, pero sinceramente equivocados. Tiene que ser una fe basada en la verdad, fe en la sangre de Jesucristo que murió por nuestros pecados. La fe salvadora exige la verdad. Y en segundo lugar, la fe salvadora exige confianza. Es decir, no solo es un sentimiento intelectual a un cierto conjunto de hechos sobre Jesús. La gente piensa, si creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por los pecados del mundo, que resucitó al tercer día, si creo las cosas correctas sobre eso, puedo ser salvado. Damas y caballeros, pueden creer todas esas cosas y abrir las puertas del infierno de par en par al morir. Incluso los demonios creen esas cosas sobre Jesús. Ellos lo creen más que tú o yo porque han visto esas cosas, han sido testigos de esos eventos. No, la fe salvadora, esa palabra creer significa confiar en, poner tu fe en, poner todo tu peso sobre. Eso es lo que significa tener fe salvadora. Piénsalo de esta manera. Imagina a un paracaidista que está en un avión a punto de hacer su salto.
Tiene el paracaídas puesto. Él cree que ese paracaídas puede salvarlo, pero ¿lo está salvando mientras está en la comodidad de la cabina del avión? No. El paracaidista puede pararse en la puerta y colgar un pie afuera, pero ¿lo está salvando ese paracaídas? No es hasta que da ese salto fuera del avión, sin ningún otro apoyo, y tira de la cuerda de apertura, que el paracaídas realmente lo salva. Damas y caballeros, es lo mismo con la fe salvadora. No es creer ciertos hechos sobre Jesús, no lo es. Es llegar a ese punto en tu vida cuando te arrodillas ante un Dios santo y dices: Dios, sé que soy un pecador, sé que merezco tu castigo, pero creo con todo mi corazón que Jesús murió en la cruz por mí. Él tomó el castigo que yo merezco y no tengo nada más. Estoy confiando en ti, no en mi bondad, no en mis rituales de iglesia. Estoy confiando únicamente en lo que Jesús hizo para salvarme de mis pecados, para darme vida eterna. Es solo cuando decimos eso con una desesperación sincera que Dios nos declara justificados, libres, redimidos para siempre y por siempre. Ese es el mensaje del Evangelio. El don de la salvación de Dios se ofrece como un obsequio. Está basado en la obra de Cristo y se recibe a través de la fe. Hemos hablado sobre la realidad del don de Dios. Veamos los resultados del regalo de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué significa que hemos recibido el don de Dios? Bueno, el resultado del regalo de Dios es este. En primer lugar, exige humildad. Miren los versículos 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El hecho de que somos salvados por la gracia de Dios que recibimos a través de la fe significa que no hay razón para jactarse. Sabes, solo imagina, ¿qué pasaría si tú y yo jugáramos un pequeño papel en nuestra salvación? ¿Puedes imaginar lo miserable que haría eso al cielo algún día? Porque iríamos por las calles doradas y presumiríamos a otras personas sobre lo que hicimos para llegar allí. ¿Qué hiciste tú para llegar aquí? Esto es lo que hice para llegar aquí. ¿Qué hiciste para llegar aquí? No habrá nada de eso en el cielo porque todo es por la gracia de Dios. No hay jactancia, exige humildad. En segundo lugar, demuestra y democratiza de manera efectiva la salvación. El hecho de que la salvación sea solo por gracia democratiza la salvación. Mira el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Pablo está diciendo que el hecho de que sea por gracia significa que cualquiera puede ser parte de la familia de Dios. No importa el color de tu piel, no importa tu religión pasada, no importa tu patrimonio neto o tu educación. Todos son libres de participar de la gracia de Dios. Cuando vivía en Wichita Falls, me hice amigo de un gran pastor, el Dr. Frank Pollard, pastor de la gran primera iglesia bautista de Jackson, Mississippi. Frank tenía un hermano que vivía en nuestra área, así que de vez en cuando venía a visitar a su hermano y pasaba por mi oficina, y nos convertimos en grandes amigos hasta el momento en que él se fue al cielo. Ahora recuerdo una historia que me contó sobre su primer domingo predicando en esa gran iglesia. Al final de su servicio hizo la invitación. Él dijo: no importa quién seas, no importa el color de tu piel, todos son bienvenidos a venir a Cristo y convertirse en miembros de esta iglesia. Bueno, el siguiente lunes por la mañana su teléfono sonó. Un grupo de diáconos quería reunirse con él y entonces accedió a reunirse con estos diáconos. Y procedieron a explicarle por qué estaba equivocado y que, de hecho, no todos eran bienvenidos a entrar en la iglesia, especialmente las personas de cierto color de piel. Estaban fuera de los límites, no podían venir. Y así siguieron hablándole, siguieron menoscabándolo, y todo ese tiempo mientras hablaban, él simplemente le pidió a Dios que le diera la sabiduría para dar la respuesta correcta. Y cuando terminaron su ataque verbal, él dijo: caballeros, crecí en una choza de 3 habitaciones. Yo fui el 8º hijo en nacer en mi familia. El siguiente hermano menor era 12 años mayor que yo. Estoy seguro de que mis hermanos mayores no me querían. Podrían haber ido a mi padre y podrían haber dicho: no nos gusta.
Es maloliente, es ruidoso, no es como el resto de nosotros. Queremos que se vaya de la casa. Y si hubieran hecho eso, mi padre habría dicho, olvídenlo. Esta es mi casa y él se queda. Y el doctor Pollard hizo una pausa por un momento y miró a esos diáconos y dijo, caballeros, no creo que tengamos derecho a decidir quién es y quién no es bienvenido en la casa de nuestro Padre. Eso es lo que dijo Pablo. No importa quién seas, no importa tu color de piel, ya seas negro, blanco o marrón. No importa tu nivel de educación, no importa lo que hayas hecho o dónde hayas estado. Si quieres confiar en Cristo para el perdón de los pecados, eres bienvenido a la familia de Dios. Eso es lo que hace la gracia. Democratiza la salvación de manera efectiva. Y finalmente, la gracia demuestra la justicia de Dios. Miren el versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiero decir, alguien podría decir, bueno, la gracia significa que la ley de Dios no es tan importante. Quizás Dios no sea tan santo como pensamos que es. Quiero decir, por ejemplo, si Dios nos permitiera ganar nuestra salvación por nuestra obediencia, ¿qué pasaría si dijera, bueno, mientras cumplas con el 70% de la ley, puedes entrar al cielo? Bueno, eso significaría que el 30% de la ley no es importante. No, el hecho de que los requisitos de Dios demandaran la muerte de su Hijo, que esa fuera la única manera de saldar la deuda del pecado que todos tenemos, eso no anula la ley. Muestra cuán en serio toma Dios su ley. Toda la ley de Dios es importante. El hecho de que Dios ofrezca su gracia como un regalo, no como una recompensa, es algo que demuestra la justicia de Dios, democratiza la salvación y exige humildad. Esta semana estuve releyendo la historia del poeta del siglo XVI, William Cowper. Puede que conozcas su historia. Cuando tenía 6 años, su madre murió. El padre no estaba disponible, así que envolvieron al joven William y a los 6 años lo enviaron a un internado, donde fue acosado, hostigado e incluso golpeado por los chicos mayores. Cayó en una depresión severa e intentó suicidarse en 2 ocasiones diferentes. Finalmente, cuando tenía 25 años, en 1756, William Cowper fue enviado a un asilo para enfermos mentales. En ese momento de la historia, era el peor destino que le podía suceder a un ser humano, ser enviado a un asilo para enfermos mentales. Pero parecía no haber otra respuesta. Mientras estaba en ese asilo, se lo podía escuchar por las noches gritando desde su habitación, mi pecado, mi pecado. Si tan solo hubiera una fuente que pudiera limpiarme de mi pecado. Pero no conocía tal fuente, hasta que conoció a un nuevo médico que fue asignado a su caso, un cristiano piadoso llamado Dr. Cotton. El doctor Cotton escuchó su súplica y le mostró esa fuente donde podía encontrar la limpieza de su pecado. William Cowper escribe su propio testimonio de esa experiencia. Dijo, me arrojé en una silla cerca de la ventana y al ver allí una Biblia me aventuré una vez más a recurrir a ella en busca de consuelo e instrucción. Los primeros versículos que vi estaban en el capítulo 3 de Romanos, ese pasaje que acabamos de ver que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Inmediatamente, William dijo, recibí la fuerza para creer, y los rayos completos del Hijo de Justicia brillaron sobre mí. Vi la suficiencia de la expiación que Cristo había hecho, mi perdón en su sangre, y la plenitud y totalidad de su justificación. En un momento creí y recibí el Evangelio. La salvación no es una recompensa, es un regalo para aquellos que confían en la muerte de Cristo para el perdón de sus pecados. Eso es lo que hace que el Viernes Santo sea tan bueno. No hay verdad más poderosa que la que vimos hoy.
El sacrificio de Jesús es la solución al problema más profundo que tenemos como seres humanos, nuestra separación de Dios. Deseamos seguir bendiciéndote con mensajes de esperanza, recursos edificantes y oraciones que fortalezcan tu vida. Pero este ministerio avanza por fe y necesita de tu apoyo para seguir creciendo y llegando a más personas. Hoy quiero invitarte a ser parte de esta misión con una donación. Con tu generosidad, no solo continuaremos caminando juntos, sino que también añadiremos a miles más hacia el camino a la victoria. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos el regalo especial del mes. Quédate con nosotros. En instantes regresaremos con un adelanto de nuestro próximo encuentro. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza y algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. La cruz representa el regalo más grande de la historia. La justicia perfecta de Cristo cubriendo nuestro pecado. En el próximo capítulo abordaremos 3 preguntas cruciales sobre la resurrección. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo sabemos que realmente sucedió? ¿Y qué significa la resurrección para nuestras vidas? Mira un adelanto de nuestro próximo encuentro. Pero también me doy cuenta de que quizás tengas algunas preguntas legítimas sobre el tema de la resurrección. Y por eso hoy, no solo para los convencidos, sino también para aquellos que aún no lo están, quiero hablar sobre 3 preguntas esenciales. Pregunta y respuesta. 3 preguntas esenciales sobre la resurrección. Número 1, ¿por qué es importante la resurrección? En segundo lugar, ¿cómo sabemos que realmente ocurrió? Y en tercer lugar, ¿qué significa la resurrección para mí? No te pierdas el próximo episodio. El Dr. Jeffress nos animará con un mensaje especial. Las 3 preguntas más importantes sobre la Pascua. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.